Bueno, trajimos un invitado que es Ariel Sanabria, que es un trabajador social, especialista en intervenciones sociales con niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Además, es docente en la Facu y trabajador social en el hospital. Muy bien. Ariel, A ver gracias si por nos está atendernos. escuchando. Buen día, Ariel. Hola, buen día, ¿cómo les va? Muy ¿Cómo bien. va? Un gusto tenerte en nuestro programa, Ariel. Muchas gracias. Hola, buen día, muchas gracias. Gracias por la invitación. Por favor. No, para mí era muy importante porque, bueno, Ariel, antes cuando yo estaba en Buenos Aires, cuando estaba haciendo la tecnicatura, la primera, tuve que hacer un trabajo de educación sexual integral, o sea, fue mi idea de proyecto para finalizar la tecnicatura y el que me ayudó a preparar fue el señor Ariel Muy Sanabria, bien. que lo hizo con un profesionalismo del carajo. Así que muchísimas coach, gracias por fue tu eso, coach. no me olvidé nunca. Y acá, como le comentaba a los chicos, nosotros permanentemente estamos con las redes sociales, todo el tiempo vamos viendo qué temas son los que urgen, están en la agenda. Y ayer me llamó poderosamente la atención un tuit en la red de X, no sé si conoces. Una mujer puso: el sábado se suicidó una compañera del colegio de mi hija mayor, la hija más grande, 16 años, compañeras desde el jardín. La causa: el ex subió a las redes un video de ellos teniendo sexo. Ayer o antes de ayer, no sé cuándo, el chiquito hizo un posteo en el que puso: primero que nada, quiero pedir disculpas a toda la gente que decepcioné, estoy totalmente confundido y arrepentido de todo lo que pasó. La verdad, nunca pensé en las consecuencias que podría llegar a tener el video que se viralizó por mi culpa y por la de ciertas personas. Mis condolencias para la familia de Emma y para todas las personas que la rodean. Publico esto para que sepan que me hago cargo de mi error y que las personas que siguieron compartiendo el video también den la cara como la di yo. Bueno, todo terrible, una escena, un escenario horrible. Y yo pienso que acá volvemos una vez más a la importancia de la ESI en las escuelas. Sí, perdón, no sé si esperan ahí mi comentario, pero sí coincido plenamente, Julie, que el trabajo con educación sexual integral tiene una absoluta relevancia en estos temas, fundamentalmente porque uno de los lugares comunes que recorremos cuando trabajamos en educación sexual integral son los espacios para la escucha, los espacios para poder hablar, son los espacios en los que se produce alguna emergencia de alguna opinión o alguna voz, pero que tiene como correlato la idea de escucha activa, ¿no es cierto? Digo, espacios a veces para decir, incluso en redes sociales, es un lugar donde las personas se expresan con cierta libertad. El problema de esa expresión con libertad es cómo se recepciona, de qué manera se interactúa y de qué manera se recibe la respuesta a esa opinión, ¿no? Y eso es una de las dificultades que nos impone los 140 caracteres, por ejemplo. Es decir, de qué manera vamos a interactuar y de qué manera nuestra opinión o la opinión de niñas, niños y adolescentes va a ser escuchada, recepcionada y respondida, fundamentalmente. Una demanda que tenemos particularmente en esos espacios es: no nos sentimos escuchadas o escuchados. Bueno, ¿quiénes tienen que escuchar y qué respuesta van a dar a esas demandas? Que tiene que ver también con la casa. Con todos los espacios sociales, las instituciones o los lugares por donde transiten niñas, niños y adolescentes. Está bien. Digo, ¿de qué manera se configura ese proceso de construcción de subjetividad? Es decir, ¿cómo somos personas a partir de haber transitado por todas esas instituciones? Escuelas, clubes, espacios de recreación, academias, iglesias, los medios de comunicación. Ustedes, digo, ¿qué respuestas, de qué manera se va construyendo esa manera de ser persona a lo largo del recorrido que hacemos como personas de todas esas instituciones? Sí. Y la familia.
Nosotros, el otro hace, no sé si ya 2 semanas más o menos, también que me comentaste el tema del suicidio en un adolescente. Sí, exactamente. Y bueno, a veces nosotros lo abordamos, pero con pocas herramientas, por eso consideramos invitar a personas que estén capacitadas para hacerlo. Ariel, ¿sabés lo que nos pasa a nosotros? Que es muy, muy común en nuestra edad que nuestros padres, empezando por ahí, nunca nos hablaron de sexualidad, nunca nos hablaron de sexo. No tenemos... Ni a mí, que tengo otra edad tampoco. Claro, era como un tabú prácticamente. La palabra sexo era mirar para otro lado, ¿no? Bien, yo quiero ahí hacer una distinción que me parece muy importante. Bien. Que cuando hablamos de educación sexual integral, suele haber como una idea reduccionista a que lo sexual tiene que ver solo con la práctica de la sexualidad. Y eso suele ser unos argumentos de quienes están en contra, digamos, o quienes se oponen a la implementación efectiva de la ESI, que hay una limitación a solo hablar de cuestiones de la sexualidad. Exacto. Y a mí me parece que la misma definición te abre la puerta a que cuando hablamos de educación sexual integral estamos hablando de un universo mucho más complejo que solo el carácter de la práctica de la sexualidad. Bien. La sexualidad está entendida como un concepto que incluye 2 dimensiones. Una dimensión material, que es la de la práctica de la sexualidad, que ahí tiene que ver con la cuestión de la reproducción, el placer, el disfrute, y etcétera, y una cuestión y una dimensión simbólica, que es la que opera en términos de construcción de la subjetividad. ¿Qué significa esto? Dice una filósofa que escribió que se llama Toda educación es sexual. A ver, ahí perdimos la conexión, sí, algo pasó. Vamos a ver, bueno, estamos hablando con Ariel Sanabria, vamos a ver si la podemos retomar a la comunicación. Justamente este tema tan importante, lo que manifestaba, lo que decías vos, Juli, ¿no? Sí. Concretamente hace un ratito nada más, era de que, claro, una nena le manifiesta el deseo de su cambio de sexo a los padres. Claro, bueno, ¿ves? Ahí estamos hablando de otro tema. Acá fue, el suicidio fue por la virilización del video de 2 personas teniendo intimidad. Y acá el tuyo, el que comentamos nosotros por lo bajo entre equipo, fue de que la nena se percibía de otro género. Exacto. Le comenta eso a los padres, que ella quiere cambiar de sexo, los padres le dicen que no y ahí ella termina quitándose la vida. Cambiar de género, sí. Y ahí termina en este terrible desenlace. Exacto. Ariel, te escuchamos. Ahí, perdón, pero me entró una llamada y apreté mal el botón. Perfecto, ahí te seguimos escuchando. Sí. Hay una dimensión simbólica, una dimensión de la sexualidad estaba comentando que Graciela Morgade, una filósofa que escribió un libro que se llama Toda educación es sexual, afirma que los caracteres sexuales primarios y secundarios, nuestra autopercepción y etcétera, operan en el modo en que nos van construyendo todas esas instituciones que nombraba recién como personas. Y en ese contexto aparecen ideas de privilegios, permisos, habilitaciones, mandatos sociales y apego, digamos, un estricto apego a las cuestiones biológicas como configuradoras de lo que vamos a hacer. Es decir, nacimos con una genitalidad masculina y se espera de nosotros, los varones, nos comportemos de tal o cual manera. En contraposición o de un modo, de un análisis binario, con las mujeres pasa lo mismo y resulta que a lo largo del desarrollo de la vida aparecen estas otras ideas o modos de ser persona, digamos que se distinguen, se corren, digamos, disienten con ese sexo asignado al nacer y empiezan este tipo de situaciones. El punto es cómo trabajamos eso, cómo lo percibimos, de qué manera intervenimos y cómo, como mundo adulto, qué responsabilidad tenemos al respecto. ¿No? Es mucho más complejo que pensar solo en la práctica de la sexualidad, a la cual también hay que abordarla. Esto que decías vos recién, cuando éramos niños, niñas, adolescentes en nuestras épocas, de esas cosas no se hablaba. Tal cual. Bueno, hay que empezar a hablar. Claramente hay que empezar a hablar. Seguro.
Seguro. Y no importa la forma, me parece, sino que llegue el mensaje. Porque por ahí me pasó el otro día con mi mamá, que me daba risa, le digo, mamá, o sea, tengo 30 años. Porque yo dije, mi mamá nos ha criado a nosotros, nosotros nunca, ninguno de los tres podemos decir malas palabras en mi casa. Ah, bien. Y mi hermano más chico, que tiene 20, se enoja. Le dice, mamá, no puedo decir pedo con vos. Mi mamá se enoja. Entonces la otra vez le hice un comentario, le digo, no, algo de coger. Ah, no sabes, ¿cómo vas a decir eso? Me dijo, sos una atrevida. Me dijo, ¿cómo vas a decir esa palabra? Le digo, mamá, es algo, le digo, que de lo que pasa así, pero usó otra palabra, me dijo, ¿entendés? Le digo, no, le digo, pero es la jerga, le digo, que vos sabés, que vos conocés, y le digo, y que nosotros nos entendemos. Le digo, la verdad que me tendría que poner a pensar, le digo, entonces me parece que el mensaje no era ese, sino como lo que yo le estaba manifestando a mi mamá antes de que la palabra que usé, que por ahí puede ser desubicada, mal apropiada, no sé, lo que ella quiera considerar. Pero por ahí, así como me pasa a mí con 30 años, le puede pasar a alguien de 15 que a lo mejor le quiere decir lo mismo y la palabra que encontró fue esa. Claro. Exacto. Y el padre le va a decir, no, eso no son términos, y ahí se murió la conversación. Bueno, ahí yo voy a hacer una pequeña distinción que me parece también importante. Ahí me voy a vestir de adulto, Julie, para contestar. De padre. En realidad, digo, lo que sí hay que tener en cuenta son las edades, porque ahí lo digo como adulto y como funcionario público y como profesional también, que los contenidos, el material, digamos, que se trabaja en educación sexual integral, tiene distintas etapas en las que se va implementando de acuerdo a la edad y de acuerdo a la autonomía progresiva de cada persona o grupo de estudiantes con quienes se implementa. Hay algunos contenidos que se implementan en el nivel inicial, otros en el nivel primario, otros en el nivel secundario, y que van adquiriendo complejidad a lo largo del desarrollo y crecimiento de esas poblaciones. Digo, en ese sentido, reconocer, claramente yo también estoy de acuerdo con vos en que evitemos los eufemismos y llamar las cosas por su nombre, claramente, porque ahí distinguimos. Digamos, no voy a hacer acá una defensa estadística de las bondades de la educación sexual integral, porque tenemos miles de estudios al respecto. La cantidad de abusos o violencias sexuales en las infancias que se han descubierto a partir de la implementación efectiva de ESI, la develación de un montón de situaciones de violencia, digamos, el aporte en términos de relaciones sexoafectivas mucho más democráticas, saludables, respetuosas, a partir del recorrido por educación sexual integral, están absolutamente a la vista. Somos defensoras y defensores de esa implementación, porque no solamente creemos en eso, sino que también creemos que ese modo nos va a construir como una sociedad un poco más sana, saludable, amigable y libre, respetuosa. Y libre, absolutamente. Bien. Nosotros desconocemos los datos de estadísticas, pero no sé si es la manera correcta la que lo voy a plantear, pero ¿puede ser que el índice de suicidios en adolescentes haya aumentado en los últimos años? Sí, hay aumento de las dos situaciones en relación al suicidio, por eso hay que tener mucho cuidado a la hora del abordaje sobre el tema. Ha aumentado la ideación, es decir, la idea de suicidarse, autolesionarse, hacerse daño, y ha aumentado el número también de suicidios concretados. Y hay un número que me parece importante, que yo trabajo fuertemente desde hace varios años, el tema masculinidades, y el 75% de los suicidios concretados son concretados por varones. Ah, mira, por varones. En todos o sea, 3 de cada 4 suicidios son protagonizados por varones. Bien. Las mujeres o las personas del colectivo de la disidencia sexual, sexogenérica, tienen a veces más ideación suicida, suelen comentar más la sensación que tienen de terminar con su vida, pero los varones concretamos más esa y muchas veces la concretamos en silencio. O sea, no hubo un aviso previo.
Claro, porque además tenemos otros mandatos, que Sí. es la El cultura hombre no del aguante. llora, el hombre no Los varones llora. no tenemos que aguantar Sí, Claro, nuestras vulnerabilidades, exacto. sí, 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 sí. porque si no nos amariconamos, nos sensibilizamos, nos debilitamos, nos parecemos a las mujeres, Sos mariquita. nos parecemos a las... Claro, y dejamos de ser varones como se piensa que debemos ser. Bien. ¿Se sabe por qué, cuáles son las causas, las posibles, las causas que mayormente manifiestan antes del suicidio? Tienen que ver con angustias, con depresiones, con ¿Con esto de ansiedad, identidad de género? ¿Cómo? Identidad de género, preferencia Sí, sexual. claro, con el rechazo. Claro. Muchas veces tiene que ver con el rechazo. Hay muchas situaciones en las que la no aceptación de la identidad de género autopercibida termina siendo una potencial causa de autolesión y de suicidio. Sí. Bien, bien, bien. Entonces, digamos, como, a ver, para los papis, para ponernos en lugar de los padres, nuestros hijos pueden plantearnos una situación así, ¿no? En cualquier momento. Es más, a veces ni la esperamos, no la vemos venir, o a veces sí, qué sé yo. Pero, es decir, la respuesta no debería ser un no o un sí de repente. ¿Cómo hacemos para abordar ese momento? Dios mío. Bueno, mira, yo te decía recién que la educación sexual integral está pensada para los ámbitos educativos, ¿no? Digo, nivel inicial, primario y secundario, y yo vengo proponiendo hace mucho tiempo, digamos, en debates y en discusiones que tenemos desde el punto de vista académico y etcétera, que hay que trascender los muros de las escuelas con educación sexual integral, territorializarla, llevarla a los ámbitos en los que digamos, transitamos cotidianamente, llevarla a los ámbitos de la educación universitaria y terciaria, llevarla a los clubes, llevarla a las organizaciones de la sociedad civil, a las organizaciones sociales, a las comisiones vecinales, a las academias de folclore y de inglés. Digo, popularizarla, implementarla en el resto de los espacios, porque muchas veces, digo, a modo de chiste, digo, sí. En los asados de los viernes, Sí. en los ravioles de los domingos, proponer algún tema que tenga que ver con educación sexual integral, porque ahí vas a develar un montón de mitos, creencias equivocadas, ignorancia, desconocimiento de un montón de temas que a la hora de ponerse a abrir, digamos, el espacio de trabajo con niños, niñas y adolescentes, son absolutamente necesarios para esto que les decía recién. ¿De qué manera abordar ciertos contenidos? Depende de la edad, quién te esté demandando la cuestión. Entonces, digo, necesitamos popularizar, digamos, territorializar los contenidos de la educación sexual integral para que sea más viable la posibilidad de propiciar espacios donde se pueda conversar, donde se pueda hablar. Digo, hace poco en una de las escuelas de la zona donde yo trabajo, me dice una de las preceptoras que había ido la madre de uno y la madre de otro sí. A preguntar si en la escuela estaban implementando educación sexual integral. Entonces la preceptora les responde que sí, que venía gente del hospital, que además hay algunos docentes que lo implementan y etcétera, y sí, porque viste que están creciendo, qué sé yo. Y entonces yo le pregunto a la preceptora, ¿por qué no le dijiste a esas familias que también vengan ellas, claro, familiares, adultas, a participar de algún espacio nuestro, al consultorio del hospital, a la asesoría de salud integral adolescente que implementamos en algunas escuelas de la zona del hospital donde yo trabajo, para que ellas también tengan la información
Porque si no es como una delegación, Daniel, ¿me entendés? Sí, exactamente. No lo hago yo porque total lo va a hacer otra persona. Exactamente, lo va a hacer la escuela, claro. En algún lado. Claro, exacto. Y eso a veces suele ser el motivo de tensión entre las familias y la escuela. ¿Qué le corresponde a la familia? ¿Qué le corresponde a la escuela? Claro, y al final el mensaje nunca llega, porque se están delegando a veces no llega de ningún lado. Claro. ¿Cómo está la situación de la ley de educación sexual integral? Que bueno, como dije bien, es una ley y que muchas escuelas se manifestaban en contra porque justamente por lo que vos recién mencionabas de que la gente dice educación sexual integral, sexo. Y no piensan de que deriva del conocimiento del cuerpo, del respeto hacia el cuerpo del otro, de lo de identidad de género, y de un montón de ramas más, que por ahí justamente la ignorancia nos lleva a creer que solo se limita a a lo que nos enseñan a tener sexo con otra persona. Que nada más alejado de eso, sino que bueno, quisiera saber cómo está la situación ahora con las escuelas. ¿Se sigue dictando? Bueno, la implementación ha sido complicada desde la sanción, desde allá del año 2006, cuando se sanciona la 26150, que es la ley. La implementación de los contenidos ha sido complicada. Mucha resistencia ha habido histórica. Lamentablemente en este último tiempo, desde fin del año pasado para acá, ha aumentado la reacción y la resistencia a la implementación de esos contenidos, digamos, por un clima crítico que, digamos, se encarna claramente en quien ejerce la presidencia de la nación y todo su sector político en relación a estos contenidos. Y eso también va en desmedro de otro montón de políticas públicas. Quienes trabajamos en el ámbito de la salud y en relación con las escuelas o con el sistema educativo, hemos ejercido siempre un espacio como de resistencia, es decir, acá vamos a resistir donde la implementación sea efectiva en todas las medidas posibles. En lo personal o en lo profesional con respecto al trabajo sobre el tema, en nuestra intervención hemos intentado tanto la implementación efectiva en relación a estudiantes como también formación y capacitación para docentes que forman parte de esos equipos educativos y que por ahí han tenido alguna especie de resistencia. Muchos de ellos tienen que ver con esto que hablábamos recién, que es cómo manejar la información, de qué manera, cómo establecer las estrategias de implementación de una política que es ley, como vos decías, y que debe ser cumplida, digamos, en la misma manera en la que es cumplida el resto de los contenidos del sistema educativo. Digo, de la currícula, no voy a enseñar historia porque no estoy de acuerdo con la versión militarista de la historia. Eso es impensado que ocurra. Sin embargo, sí van a decir yo, porque mis principios no están de acuerdo, no voy a implementar educación sexual integral. Entonces, bueno, acá ¿de qué sería la culpa de que en algunas escuelas no se dicten? ¿Es culpa del sistema educativo que no controla, que no regula eso o...? En parte, yo soy un convencido de eso, que tiene que ver con las gestiones, tiene que ver con las responsabilidades, tiene que ver con las gestiones como funcionarios dentro de la escuela y también a nivel ministerial. Digo, esto es una obligación del Estado asumir la implementación efectiva de la educación sexual integral. Y debe ser responsabilidad como tal que se implemente. Y establecer los órganos que gestionen. ¿Cuál es uno de los problemas? Digo, voy a entrar en un tema que merece mucho más tiempo, pero digo, el problema que tenemos es que no hay sanciones muchas veces para quienes se niegan a implementarlo. De manera tal de que y yo no estoy pensando una lógica punitivista o sancionatoria que ponga en riesgo las cuestiones laborales, derechos y etcétera. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que es una responsabilidad. Decía hace un rato, yo tengo una responsabilidad como persona adulta, tengo una segunda responsabilidad como profesional, tengo una tercera responsabilidad como funcionario público y le agregaría
a quienes están en cargos directivos, en cargos de funcionarios en el Ministerio de Educación, tienen una cuarta responsabilidad por tener cargo de gestión. Digamos, de alguna manera esas 4 dimensiones de la responsabilidad tienen que operar para que se implementen efectivamente los derechos que están consagrados incluso en las leyes, digo, porque no, a veces no se pasa por alto que es una ley. Nos cuesta mirar eso. Claro. ¿No? Y si supongamos en el caso de las familias, como madre, no sé, yo no soy madre, pero supongamos Daniel Banana se niega que su hijo reciba la clase de educación sexual integral, que reciba ESI, firma un papel y... Porque yo no creo que él se niegue a afirmar que su hijo participe de la clase de matemática. Eso no está contemplado en la ley. Bien. No está contemplado. Un desafío que tiene la ley y que todavía ha sido muy difícil, abordar, y que me parece que es una materia pendiente, es la relación de las familias con la ESI. Claro, exacto. Y ahí me ha pasado, y les voy a contar rápidamente una pequeña anécdota. Una vez me invitan a una escuela a hacer un taller sobre educación sexual integral con la condición de que pudieran participar familias, padres, madres, que querían saber qué contenidos íbamos a vertir. Bueno, yo no tengo ningún problema, mi consultorio y mis intervenciones y mis talleres son totalmente abiertos. Puede ir cualquiera. ¿Cuál es la dificultad? La dificultad es que a veces se condiciona la opinión o las voces por la presencia de otras personas adultas, pero no hay problema porque yo no tengo nada que ocultar. Entonces, participaron. En ese taller, particularmente, se produjeron 2 situaciones absolutamente angustiantes. ¿Qué hicieron las familiares que estaban ahí? Adivinen. Se fueron. Claro. Se fueron y nos dejaron al equipo solo con ese manejo de esa angustia. Claro. Digo, no estoy poniendo en tela de juicio la responsabilidad porque era nuestra la responsabilidad. La estrategia la implementamos y tenemos que hacernos responsables de eso y de hecho lo planteamos. Pero digo, es ese vínculo el que nos está faltando para que no aparezca esto que vos estás diciendo. Que haya gente que se opone porque en realidad quizás no sepa de qué se trata. Bueno, vení a trabajar con nosotros, hagamos una intervención colectiva, planteemos los contenidos de manera transversal, pensémoslo como propiciando espacios de diálogo que nos permita construir otro tipo de sociedad. Cuando vemos que están cerrados los canales, que hay una mirada, yo le decía ayer a las estudiantes en clase, muchas veces, incluso en los conflictos familiares, opera una lógica, la que yo denomino una lógica patriarcal, que es quién la tiene más larga. Sí, sí. Y quién se impone como opinión y posición con respecto a la otra persona. Digamos, ¿a quién le gano? ¿A quién someto? ¿A quién someto incluso en las discusiones? De manera tal que digo, a mí me parece que necesitamos repensar eso. Y la estrategia de educación sexual integral es la herramienta, se los voy a decir así con todas las letras, la herramienta para una sociedad mejor, la clave y la llave la tiene la educación sexual integral. Muy bien. Ariel, en un momento de la charla entró un mensaje y me dice, pregunta si mucho tiene que ver con la frustración. Debe haber sido, me parece que con el tema de cuando empezamos a hablar de los suicidios, cuando no se aceptaba eso, de la frustración en los adolescentes, en los chicos o adolescentes, ¿no? No me quedó descolgada, pero no quería dejar de mencionarlo porque fue una pregunta que llegó. De la audiencia. Exacto. A ver, digo, cuando yo hablo de una lógica, una racionalidad patriarcal, podemos hacer el diálogo de lo patriarcal con lo capitalista con lo capacitista con lo edadista. Digo, tenemos modelos, estereotipos, expectativas de cómo se debe ser una persona a lo largo de su vida y su desarrollo. Bien, hay cuerpos normales, hay capacidades normales, hay personas
que se desarrollan con algunos expectativas de normalidad. Esa expectativa de normalidad se transforma en una norma, en una regla, que quien no llega a cumplir con esas expectativas, se encuentra en un proceso de inferioridad. Exacto. En un sistema competitivo como el que tenemos. Incluso hay algunos filósofos muy interesantes que están planteando discusiones actuales al respecto. Dice un coreano, Byul-Chul Han, que anda circulando por ahí, que tengo ahí como ciertos detalles, pero él habla de la autoexigencia como moneda corriente en este mundo del tecnocapitalismo, ¿no? Es decir, no nos podemos permitir estar el tiempo improductivo. Tenemos que estar siempre haciendo algo productivo, no disfrutamos ni siquiera el ocio, nos autoexigimos permanentemente ser, digamos, exitosos, tener el mejor nivel de vida, tener el mejor ingreso, y etcétera, etcétera. Imagínense la cantidad de gente que no llega a esas expectativas o que tiene problemas para llegar a esa expectativa. En las adolescencias pasa lo mismo. Exacto. Está bien, está bien, está bien. Muy bien. Yo me quedo como... Sí, tal cual. Pero está bueno traer la charla a los medios, porque muchas veces no hay tiempo. Y para mí, como en las agendas, ¿viste? Son todos choques, política. Digo política en lo chiquito, en lo que pasa, que le dijo aquel. Y no se habla de estos temas que son realmente. Y justamente me parece esto, ¿no? Bueno, todo fue a raíz del tuit que leí. Me parece que todo radica también en la casa. Y sí. Indudablemente. Estaría buenísimo que empiecen a los padres a involucrarse más, que haya talleres para los padres, que vayan a acompañar a los chicos, porque la ESI no es solamente que te enseñan a poner el preservativo o a las mujeres los distintos cuidados, sino todo lo que a uno lo interpela, que tiene que ver con la identidad, con las emociones. Entonces me parece que ojalá se tome, no sé, que alguien tome conciencia y que se empiecen a involucrar y que los padres, la audiencia, que seguramente hay un montón de mamás y papás o familia, que empiecen a escuchar a los pibes y a las pibas, que es urgente, es ahora lo que está pasando. Seguro. Ariel, muchas gracias por este tiempo, muy amable por dispensarnos esta charla. Muchas gracias a ustedes, un gusto haberte reencontrado, Julie, así que, y Daniel, muchas gracias por el espacio y a disposición para lo que necesiten. Un abrazo grande, Ariel. Gracias, muchas Ariel. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, Ariel Sanabria con nosotros contándonos acerca de muchísimos este tema. Mensajes, pero bueno. Buenísimo, Sí. Acá un montón de mensajes para él, que bueno, que es un grosso como profesional, que sabe mucho, lo conocen de la Facu, escribe libros de conferencia, me pusieron. Después acá Ariel Sanabria es un grosso, un montón de mensajes lindos, así que bueno. Muy bien. También Federico Velázquez, también estuvo nuestro compañero de Tiempo de Poder, también escribió. Así que bueno, muchas gracias por los mensajes. Y bueno, nosotros lo que buscamos es lo que vamos viendo de los que generan incertidumbre, que uno desconoce, lo que vamos viendo de lo que la gente misma expresa en las redes. Sí, y aparte, en las calles. Exacto, y poder transmitirlo a través de estos medios, que es el streaming, que es la radio, que no hay tiempos tan apurados con respecto al rating y todo eso, pero que son tiempos fundamentales para los temas que realmente importan, y que no son las agendas de lo que marcan los que pagan, sino los que realmente le importan a la gente. Lo que vemos en los lugares que son tan simples que uno no paga, que son las redes sociales. Tal cual.